Amigos de Ciudad y Poder, muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues no los estamos desmañanando porque ya es 11:15, seguramente están ya pensando qué sucedió ayer en este partido de pues Chiefs contra Bucaneros, ¿verdad? Algunos están diciendo qué fue lo que sucedió. Y bueno, con el medio tiempo, ¿qué les platico? También andan todos ahí. Es que los memes estuvieron buenos. Mi Greta, buenos días. Buenos días, mi Fer. Pues oye, yo creo que solamente los memes del medio tiempo es lo bueno, porque la verdad es que no nos gustó mucho, ¿verdad? El medio tiempo de este Super Bowl. Lupita para el siguiente, Lupita D'Alessio. Yo creo que sí, mi querido Fer. Bueno, amigos de Ciudad y Poder, muy buenos días. Hoy, en una mañanera más de nosotros aquí en Ciudad y Poder, se encuentra con nosotros Sergio Borbolla, que es abogado, empresario aquí en Querétaro, ¿correcto? Sí, desde hace mucho tiempo. Soy la generación 82-87, mucho gusto, Sergio Borbolla. Nada más para que se acuerden de mí, y ahora sí me regreso. Con el gusto de saludarlos. Soy abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro. He sido empresario. Bueno, yo trabajo, soy huérfano desde los 15 años y pues te obligan a trabajar porque o te aclimatas o trabajas. Entonces, bueno. sí, soy empresario desde muy chico. Llegué a tener muchas vinaterías. Empecé con una, llegué a tener 27. Entraron las tiendas comerciales grandes y nos los quitaron. Ya dejó de ser negocio. De ahí me fui al despacho. En el despacho tengo muy buenas carteras como abogado corporativo. Fui abogado y he sido abogado de muchas empresas de telecomunicaciones. Manejo licitaciones públicas y privadas de empresas que quieren ingresar a invertir en el Estado, en la ciudad. Y eso me ha permitido conocer todas las necesidades sociales de Querétaro. Muchas gracias por recibirme. Bienvenidos. Y bueno, pues hoy servidor y amigo. Pues vamos a destapar, pues ya precandidato, ¿verdad? A esta presidencia municipal. A ver, platícanos un poquito, Sí. nada más. Eres abogado, eres Sí. empresario, Sí. y ahora te interesó incursionar en la política. Te voy a platicar muy rápido la historia y va a ser muy breve. Fíjate que yo desde 1993, bueno, esta entrevista les agradezco mucho. No. En realidad es para generar confianza al movimiento de regeneración de Morena, porque como precandidato el mensaje es para ellos. El mensaje es directamente para el movimiento. Soy una persona que desde chico me ha inquietado mucho la política. Mi papá fue secretario del sindicato del Seguro Social. Mis dos abuelos fueron presidentes municipales en su época. De una manera o de otra me identifico con el trabajo que Lázaro Cárdenas siempre hizo, porque los orígenes de mi abuelo, de parte de mi papá, él era Borbolla Solórzano, entonces tenía una relación con el general en esa época. Fue presidente municipal de Pátzcuaro. Yo ya nací aquí en Querétaro. Mi acta dice que soy de Morelia, Michoacán, porque pues, de chiquito no sabía dónde registrado, pero bueno, las relaciones. Mi papá llegó aquí en el 60. Sí, somos 14, 66, 37, 11, 16. La clave del trabajador de mi papá, porque estuvo en el sindicato del Seguro Social. Fue cuando más o menos entendí lo que era la política, lo que era apoyar a la gente. Había un escenario muy bueno porque mi mamá también trabajaba de promotora del Seguro Social, promotora del IMSS, era voluntariada. Y entonces cuando te das cuenta del sentido social que tienen las personas, posterior a ello, en 1993, fui coordinador de la campaña para diputado federal de Fernando Ortiz, cuando fue líder de la Cámara. Sí. Conocí las reglas de lo que se requiere como candidato, no nada más para ser candidato a una diputación federal, sino líder de la Cámara, que requiere más responsabilidades. Posterior a ello, le apoyé también en la candidatura cuando fue líder del Senado. Trabajé como coordinador junto con Iván Pérez, éramos sus coordinadores. Entonces conocí de viva voz el apoyo al amigo, no tanto al partido. Nunca tuve un puesto de elección, ni nunca fui candidato ni ningún puesto directivo en ese partido. Pero de una manera u otra ayudé al amigo y nos fue muy bien. Ya en la segunda etapa de su candidato a gobernador, que fue en el 2003, me dijo, oye, ahora sí, ¿te quedas tiempo completo? Le dije, oye, pues tengo mi despacho, soy abogado en empresas importantes, de aseguradoras, de telecomunicaciones, de bienes y servicios, de algunas cervecerías. Entonces, derivado de la situación, como tenía las vinaterías, también fui abogado de ellos. Me tocó coordinar toda la campaña. Su lema de campaña lo creamos con una agencia muy interesante, se llama Un Gobierno Diferente, que ese gobierno diferente planteaba hacer cosas muy interesantes para Querétaro. Y desde ahí yo me quedé con la inquietud, porque ellos habían tratado de que Querétaro, desde el 2003, fuera un Querétaro diferente, fuera un Querétaro con infraestructura, que es lo que ahorita invito a la gente del movimiento, en que tenemos que tener una transformación, en realidad para un cambio verdadero. Yo creo que el presidente
va por muy buen camino. Tenemos que tener operadores en el movimiento, que el presidente tenga esa confianza de que en los 3 niveles de gobierno, en los 3 niveles del movimiento, se pueda trabajar con los principios de una transformación, una vida democrática, pacífica, una vida democrática que realmente vea por los intereses de la gente de la extrema pobreza, los principios que lo hemos visto y ha sido muy triste, los gobiernos ricos, el pueblo pobre. Entonces, todas estas situaciones que son lemas de campaña, que son los estatutos. Yo soy muy respetuoso como abogado de los documentos básicos, y aparte de los documentos básicos es interesante porque vienen su declaración de principios, vienen sus programas, y vienen los estatutos en donde tú invitas a todo el movimiento a que realmente se unan. Uno de los graves problemas de los mexicanos es que no somos unidos. Nos vamos con la finta de algunas circunstancias, pues, claro. Y a la hora de tomar las decisiones decimos, ¿por qué Querétaro? ¿Por qué no estamos unidos? Hay mecanismos legales muy interesantes en esta transformación, porque tuve un maestro hace muchos años de sociología. Hay sociólogos muy importantes en Querétaro. Mariano Anaya es otro de ellos. Mariano Anaya fue candidato a rector también hace muchos años, y es un excelente politólogo sociólogo. Y de ellos aprendes que se pueden hacer las cosas con sociedades de producción rural, sociedades de producción, sociedades mutualistas, cooperativas, en donde realmente la gente tiene que sacar adelante a la sociedad. Y para subir y tener una clase media fuerte, para tener una clase de extrema pobreza fuerte, para que el movimiento realmente sea una transformación y tengamos un sistema alimentario independiente, autónomo, que no dependamos del extranjero, que no empieces tú a ganar dinero y este dinero que ganas se lo llevan las tiendas, se le llevan el dinero. Entonces tú dices, aquí nada más se quedó los bienes de consumo, pero no hay infraestructura. Entonces el movimiento al que me refiero es que la invitación que hago es al movimiento de regeneración, de que nos unamos. Han sido campañas para gobernar muy desgastante. Claro. El año pasado fueron 2 o 3 candidatos. Afortunadamente ganó Celia, que es una persona que admiro, es mi amiga, la conozco desde hace más de 30 años, estamos en la misma actividad. Ella es una excelente juzgadora, y lo que he aprendido de Celia es que pues, le ganó a los grandes, ¿verdad? Le ganó independientemente en la política interna. Santiago Negro es un excelente abogado, Gilberto Herrera es un excelente ingeniero, lo admiro mucho a Celia. Parte Gilberto de la lógica matemática, y eso es muy interesante porque la forma de resolver los problemas y de cambiar este país, pues lo hizo muy bien durante el tiempo que se desempeñó en el apoyo. La verdad es que la gente sí le está llegando los recursos. Santiago ha combatido la corrupción y Celia ha tomado las 2 o 3 vertientes de ellos para realmente destacar que el movimiento de regeneración, que Celia Maya conoce todo el peso de la política y todo el peso de la sociedad para salir adelante. Oye, Sergio, y hablando, por ejemplo, de este llamado que haces a la unidad, obviamente a toda la gente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, porque se habla también mucho pues se tienen que sanar estas heridas, ¿no? De opacidad también dentro de este proceso interno, donde del exterior nosotros lo vemos de esta forma, es como el dedazo, lo que se trataba de combatir sí. Prácticamente el movimiento. Hay opacidad, hay corrientes dentro del partido que dicen que pues no era la carta fuerte Celia para meterse a los catorrazos, ¿no? En esta elección. ¿Tú qué opinas de esto? Fíjate que el tema de la elección, primero, antes que otra cosa, un partido político, un movimiento como es Morena, es un movimiento muy joven, que afortunadamente ha tenido la consolidación porque realmente busca las causas. Y al tener poco tiempo, empezó en 2010, se constituyó en 2014, estamos hablando de 2021, en realidad en su periodo de movimiento y de partido hay demasiadas corrientes. Lo que yo invito es a que unamos esas ideologías, a que hagamos un enlace, seamos institucionales para apoyar a quien realmente ha tenido la habilidad de ganar la encuesta por su currículum. En verdad, Celia Maya, y lo voy a decir con mucho respeto, es como cuando Napoleón dijo, si yo tuviera 2 Morelos o 10 Morelos, conquistaría el mundo. Yo les quiero decir que con Celia, si la corregidora José Ortiz Domínguez hubiera tenido 2 Celias, hubiera sido presidenta de México. Es una persona muy luchadora, es muy triste que le denosten haber jugado la interna para ser ministra de la Corte,
en Querétaro no he conocido a alguien que haya jugado 2 veces y tenga la entereza y tenga la fortaleza y la capacidad de seguir intentando tener un fin social, ayudar a la gente. Es muy difícil. Reconozco en ella una mujer de mucha disciplina, de mucha entereza. Somos del mismo barrio, somos del barrio de Santana, de cuando estábamos chicos, aquí cerquita, donde hacían las pamplonadas. ¿Cómo no? Y conozco de una manera toda su trayectoria. Es una trayectoria de mucha inteligencia. Ha resuelto asuntos muy interesantes. Y una ventaja del juzgador es que el juzgador te habla con la verdad. Un juzgador, cuando tú tienes que resolver una situación jurídica de controversia, tienes que conocer la verdad para resolver esa verdad. La verdad jurídica o la verdad de los hechos. Y en el caso de Morena, de Movimiento de Regeneración, ¿qué es lo que le quiero decir a todos los afiliados a Morena? Es que ella habla con la verdad, ¿verdad? Y de la verdad podemos crecer, de la verdad podemos hacer alianzas, hacer puentes, construir. Y es lo que pretende también el movimiento, que no haya mentiras, que no haya simulaciones, que no haya engaños, ¿verdad? Que están diciendo una cosa y pues, tú estás viendo otra. La gente con los sistemas de información, en la actualidad, pues ya no la puedes engañar. La gente realmente tiene que tener su sistema de información. Yo les quiero platicar que en una entrevista que vi en WOBI, es un programa que me encanta, se llama World Business, que salen ahí todas la innovación, el sistema gerencial management, todo ese sistema empresarial que trae esos cursos. Por ahí hablaba una persona y decía que la información es muy importante. Y antes, cuando Bill Clinton o cuando Bush tuvieron el problema de la información, se dieron cuenta que cada secretaría y los alcaldes y todos esos tenían diferentes códigos de información y tardaban 4 o 5 minutos en enterarse. Si nos acordamos de Kennedy, cuando se iba a levantar la guerra con Cuba, ¿verdad? Por recuperar Cuba, estuvo a punto de desatar una guerra mundial porque la información tardó 10 minutos en avisarle la llamada telefónica en lo que entre los dos presidentes se daban cuenta. Ahorita la información llega en fracciones de segundo. Sí, la inmediatez de la inmediatez de la información. Y eso lo tenemos todos los ciudadanos. Entonces, con esa claridad en la congruencia de la información, es por lo que Morena y todos los afiliados a Morena, todos los que estamos como aspirantes o como militantes, debemos de entender que esa información a los principios que se establecen de una nueva transformación democrática, pacífica, deben de venir a respetarse y hacerlo que sea del conocimiento de las personas para que exijan sus derechos. El artículo 4 constitucional fue modificado hace un año, año y medio, y habla ya de muchos derechos: el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, bastantes derechos que dentro de la Declaración de Principios se ha establecido. Y eso nos permite que el movimiento madure. Por eso la razón y la respuesta de por qué tantas fracciones existen. Qué bueno que existen muchas ideologías, pero en la actualidad tenemos que seguir la ideología y la forma en que lo plantea la titular, que es la licenciada Celia Maya. Oye, Sergio... Perdón, la respuesta fue muy grande. No, sí. Está bien. Pues el periodo para registrarse en las precandidaturas pues ya culminó en el partido de Morena. Te registraste como precandidato para la presidencia. Fíjate que fui los primeros en registrarme. Nada más que te quiero platicar que al ser aspirante y no ser militante, yo he visto en todos los aspirantes y las personas que quieren ser mucha agresión. El militante se siente agredido. Se siente agredido porque dicen, él no ha trabajado, él no tiene un aspecto social. No obstante que sí lo establecen los estatutos, no obstante que la Declaración de Principios establece una apertura a toda la sociedad. Yo quise ser un poco prudente para no tener un enfrentamiento. Y también porque yo voy, por la experiencia que tengo en la operación política, yo voy a la propuesta, yo voy a lo que realmente le tenemos que decir al ciudadano que tiene que tener como beneficio de la Cuarta Transformación. Que realmente sea un cambio verdadero, que sea un cambio que se vean resultados mediatos e inmediatos. Entonces, esa es la razón, y yo les agradezco, y ya haremos una trivia para ver qué día me registré, y me voy a invitar con mucho gusto, y ese día que sepa que me voy a registrar, sí voy a mandar muchos saludos, y van a ver que vamos a hacer muchos likes, porque la realidad es que esa fue la razón. La otra que sí me dio un poco de tristeza es que las propuestas a la hora de registrarse tienen que ser nutridas
a la que me inscribo, pues tengo que presentar algunas propuestas interesantes. Perfecto. Y nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Uno habla de un conocimiento a largo plazo, otro habla de 2 pilares o 3 pilares. Si no hay cimientos, no hay pilares, ¿verdad? Entonces, la cimentación que requiere el movimiento de regeneración es que nos unamos, cumplamos con la declaración de principios, sigamos con el procedimiento estatutario y entonces ahora sí tener un sentido social para que Querétaro realmente esté consciente de eso. No podemos a través de otras circunstancias, de alguien diferente a que piense como el movimiento, porque si no sigue los programas del presidente y no sigue esta inercia que a nivel nacional se ha venido haciendo y ha funcionado y que a través de las delegaciones se viene haciendo, no es justo que le cortemos a los queretanos la necesidad de que los planes federales estén en Querétaro. No tenemos por qué coartarles los beneficios de la Cuarta Transformación. Por eso hago un llamado al Movimiento de Regeneración de que con el soporte jurídico que tenemos, político que tenemos de los documentos básicos, podamos salir adelante, ¿verdad? Y bueno, pues hablando un poquito de esto, ahorita sabemos que por los tiempos electorales pues no se puede hablar de propuestas, hablas de cimentación, de esto, todavía estamos hablando como a futuro, y hay que ser cuidadosos con las palabras, pero es correcto. Podríamos estar hablando también de dejar lo que funciona, fortalecerlo y sí meterle también un poquito más de estas propuestas, porque bueno, es que lo que hemos visto también de pronto es como de, no, vamos a barrer con todo, esto no funciona, pero a lo mejor hay cosas que sí funcionan. ¿Tú estarías dispuesto como a dejar lo que funciona, fortalecerlo, pero sí también meter, pues obviamente, más infraestructura, ya el plan, vamos, más que capacitación? Sí, estarían dispuestos. Fíjate que todos los cambios radicales son bruscos y puedes generar un daño, ¿verdad? Sí debe ser de una forma paulatina, pero inmediata. Ok. ¿Verdad? No podemos decir... Yo he visto, por ejemplo, que hace mucho tiempo se puso de moda lo de los primeros 100 días. Sí. ¿Verdad? Y que sean los muy gringo Sí, eso. los primeros 100 días vamos a demostrar que hicimos esto. En realidad, esta nueva generación del presidente se me hace muy atractiva, muy interesante. Por eso las mañaneras, hay personas que toman todos los días la nota y eso te permite que no haya confusión. Eso te permite que si lo está diciendo el presidente y está él de acuerdo con esta declaración de principios, va a ser congruente con que ese cambio se dé. Mediatas algunas decisiones, inmediatas otras, ¿verdad? Por ejemplo, el combate a la pobreza, pues no te puedes detener, la gente come y todos los días Claro. y duerme en un techo todos los días y en realidad, pues eso sí tienen que ser cosas inmediatas, las de primera necesidad, porque no se han visto. Tristemente no se han visto. El movimiento ha intentado, he estado en los cursos de capacitación de Morena, hemos tenido cursos del Instituto de Formación Política, que le mando un saludo a mi querido abogado, colega Nicolás Rico, quien lo preside, el gran moderador y que admiro mucho también, que es Valdemar Coronel. Nos dieron un curso en diciembre de prácticamente 5 semanas, y en ese curso que tuvimos, nos dimos cuenta de las grandes necesidades que se necesitan, y hay decisiones mediáticas e inmediatas, ¿verdad? Perfecto. Oye, Sergio, te quería yo preguntar, no solamente en Morena, sino en todos los partidos se ha visto mucho esta cuestión de la pugna entre candidatos internos dentro de los partidos. Sí. ¿Cómo lograr que la gente confíe después de que todo eso también salga a la luz pública? Fíjate que lo importante es que se genere un compromiso. En la declaración de principios habla de compromiso de la sociedad. Una persona que no llegue a ser favorecido y que se salga porque está buscando un curul o una posición política, creo yo que no iba a ser un buen candidato. ¿Por qué no va a ser un buen candidato? Porque iba a ver para sus intereses. Y aquí los intereses son del pueblo, los intereses son del movimiento, los intereses son de la transformación pacífica que el presidente nos pide que hagamos y que nosotros como sus interlocutores en este nivel de gobierno lo tenemos que ejecutar. Entonces es una falta de compromiso. Si yo no gano, no me voy a salir. Si yo me gano, voy a apoyar a Celia Maya porque es el compromiso como movimiento para transformar este país y para que realmente todas las posibilidades que tiene su declaración de principios pueda sumarse. Esa es la razón. De pronto no lo ves esto también como una especie de limpieza, ¿no? Que se está haciendo. Hablas también de esta pues muchas corrientes al interior, esta formación nueva del partido, pero pues hasta cierto punto es como una limpieza, ¿no? Los que no, vámonos, los que no apoyen, vámonos.
y quedará el movimiento más puro, ¿no? Ahí tenemos que ser institucionales. La realidad es que en política, como en la sociedad, es sumar. Y solitos se van a salir Sí, de eso. el que realmente tenga un interés personal se va a salir. Pero la realidad es que hay mucha gente que trabaja. El movimiento es impresionante porque conoces personas que con un peso van y están en la Alameda todo el día y les mando un afectuoso saludo y llevan 3 años con ese peso, con esas incomodidades económicas y le invierten 4 o 5 horas al movimiento. Y esa es la gente que vale la pena apoyar y es la gente que vale la pena que esté en estas circunstancias, de decir, voy a trabajar en sociedad, voy a trabajar con un grupo, porque es un movimiento no nada más gobierno-sociedad, sino tiene que ir entrelazado. Es un movimiento en donde la gente de la sociedad se sienta que está en el gobierno y al revés, la gente del gobierno se sienta que está en la sociedad. Va a ser muy difícil que se aíslen. Realmente, como bien lo dices, ese factor limpieza, claro, tienes toda la razón, pero son personas que están viendo nada más por un solo interés, que es el personal. Y aquí no estamos para intereses personales, no estamos para un lucimiento y salir en la foto. No, aquí realmente lo que necesitamos es dar resultados en base a estos principios. Y estos principios que a nivel federal se están aplicando, en Querétaro no se están dando. Por eso es la razón de la transformación, porque tenemos que cambiar las reglas de este país, las reglas del movimiento, para que se apliquen en Querétaro. Hay una desesperación, que es parte de la división y de las corrientes ideológicas que bien dices, porque la gente ya lleva 3 años con un presidente que está ejecutando estos programas y quiere ser activo, quiere trabajar en estos programas, quiere que se le escuche, quiere realmente ver que está transformando su casa, se está transformando sus calles, se está transformando su vida cotidiana. En esta época de pandemia se ha incrementado más la situación, hay unos temas de estrés pues muy fuertes, sí. Los chavos ya traen depresiones porque están encerrados. Oye, ahora entendemos para qué sirve el recreo en las escuelas, ¿verdad? Para quitarnos el estrés, pero bueno, esta situación que se está dando, pues también se tiene que atender y son cosas que lamentablemente, no estoy yo para decirlo, pero el movimiento lo quiere hacer plasmar y lo quiere hacer efectivo y lo quiere ejecutar. Al ser abogado corporativo, te quiero decir que soy muy ejecutor. Lo que dice la ley, vámonos para adelante y ya no hay más. Tenemos que seguir y también en la ejecución hay errores. Es de humanos tener errores, pero lo más importante es que se tenga la voluntad de realizar los objetivos y que se cumplan. Muy bien. Pues Sergio, pues queremos agradecerte. Yo no tengo una última preguntita. La que tú quieras. A ver, esta, gracias. Piénsala muy bien, mi queridísimo Jorge, porque esta yo creo que es la pregunta más... Digo, Sergio, perdón, ando cambiando el nombre. Es que él se llama Jorge, el cámara, y lo estaba viendo, perdóname. ¿Subconsciente de allá? No, sí. Piénsala muy bien. A ver, sí. ¿Tom Brady se avienta otro anillo? Próximo, fíjate la más la pregunta. Mira, Tom Brady tiene 43 años. Él dijo, ya como le empezó a apostar el poder, que va a durar más de 40. Había dicho el año pasado que eran 45. Pero ahorita ya que ganó, dice que va por 53. Tiene una gran ventaja, porque él, toda su defensiva, la tiene muy controlada para que no lo golpeen. Si te das cuenta, ayer los golpes los recibió Mahomes. Entonces, esa técnica y el pase corto para que corran, pocos lo hacen. Ya va a ser muy difícil porque las nuevas reformas que hacen a los quarterbacks es que ya les van a exigir a los quarterbacks que corran, que simulen aventar el balón y van a correr. Y bueno, aquí no es como en la política, no hay que correr, no hay que pasarla bien, ¿verdad? No, yo creo que sí lo gana. Yo también creo que sí. Es más, ¿sabes qué? Y de reconocerse, porque tiene 43, habíamos dicho, ¿eh? Sí. 43 añitos. Híjole, yo a mis 37 ya tengo las rodillas como ya, Carmen Salinas. Ya, te lo juro. Pero mira, es un análisis bien importante y la pregunta es bastante buena, porque ya entrando en este tema, Tiger Woods, por ejemplo, lleva 3 operaciones, él es de 1975, debe tener 43, 44 años, y sigue ganando torneos, y él llena la PGA al 50%, es súper taquillero. Tenemos a Nadal, tenemos ya de 42 años a Federer, tenemos en las carreras, bueno, Hamilton, yo que van a ganar otros 5 torneos, que Schumacher no lo pudo hacer por la edad. Y en el caso de Lewis Hamilton, pues va muy bien, pero es que ya son las técnicas del deporte, el prepararse, como tú bien dices, cuidar las rodillas. Ellos son súper deportistas que se avientan 2 horas antes de hacer ejercicio. Ellos cuando llegan, ya están, por ejemplo, ya jugaron un set, ya jugaron 2 sets,
Entonces, ¿cómo es posible que ya los jugaron y ahora vengan a jugar el torneo con 4 horas de desgaste, con 3 horas de desgaste? Entonces, por eso yo creo que Brady trae la técnica, ya demostró que puede por la otra conferencia y es histórico. Pues es histórico. Felicidades a don Tom Brady, que es un ejemplo, y gracias que tenemos la oportunidad en esta generación de conocer a una persona talentosas, Jordan, Carlos Ortiz, que ayer dio un partidazo en el golf, ¿verdad? También Carlos Ortiz está muy bien, tenemos mexicanos muy competentes. El deporte se tiene que fomentar a nivel internacional para estar en esos niveles competitivos que en verdad son personas extraordinarias. Pues mira, ya hablaremos después también, mi querido, pues ya que terminen estos procesos, si obtienes la nominación, pues aquí estaremos ya hablando también de propuestas, ya que nos los den los tiempos, ¿verdad, mi Greta? Así es, mi querido Cañas. No, hombre, Sergio Borboya, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ciudad y Poder. Es tu casa. Gracias, muchas gracias. Y como lo dice Cañas, ya cuando los tiempos y las formas y que ya en dado caso que todo fluya como debe de fluir, ya te tendremos aquí nuevamente. Muchas con gracias. Ya nosotros. que empiece lo divertido, oye, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias, un Sergio. saludo a todo el movimiento. Yo les pido unidad en nombre de Celia Maya, que es mi amiga y que reconozco y doy el aval por ella, porque es una extraordinaria persona, jurídicamente hablando, es una persona muy inteligente, que nos unamos como movimiento de regeneración y en verdad, todos unidos por Querétaro, va a funcionar el plan del principio de declaraciones que tiene los estatutos de Morena. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos, Greta. Nos vemos. Al ratito ¿Qué? viene Porque Celia. tenemos otra. Tiene Celia Maya con nosotros también en un ratito, entonces para que no se despeguen. Muchas gracias. Agur.